Bien, le damos la bienvenida a todos los asistentes a este espacio generado por la Contraloría Municipal de Tuluá y la Unidad Central del Valle del Cauca. Agradecemos la presencia de quien nos va a acompañar en la parte académica, la doctora Patricia Bolaños, que les habla Joiner Castillo, apoyo jurídico de la Contraloría Municipal. Damos la bienvenida a todos en nombre de nuestra Contralora Municipal, la doctora Ángela María Cuides. Nos vamos a dejar con la doctora Patricia Bolaños para que ella nos haga su presentación. Esperamos que puedan aprovechar este espacio importante y sobre temas que son vitales para que como sociedad puedan ejercer el control social y participar como ciudadanos. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. 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 Bienvenidos y bienvenidas Buenas tardes. todos y todas. Vamos a tener un espacio bien interesante que desde allí, como lo mencionaba el encargado de todo este asunto jurídico y de todo ese proceso jurídico de nuestra Contraloría, son espacios bien importantes, espacios que definitivamente debemos sacarle el mayor de los provechos, espacios que no son exclusivos para los entes de control, ni son exclusivos para los docentes o estudiantes de determinadas carreras profesionales, sino que son en definitiva del resorte de todos. Cualquier persona, ni siquiera cualquier ciudadano, óigase bien, porque la ciudadanía en Colombia se adquiere después de los 18 años. Cualquier persona en el país está en capacidad de poder hablar, de participación, de control ciudadano, y esa es la idea de que estemos esta tarde hoy reunidos. Gracias entonces a funcionarios de la Contraloría, a nuestra Contralora, gracias a nuestra UCEBA, en esa preocupación por llevar información tan básica, pero a su vez tan desconocida a todas las personas, han programado esta serie de capacitaciones en las que hoy tengo el privilegio de estar frente a ustedes dirigiéndola con todo cariño, con todo profesionalismo, y esperemos que realmente sea muy productiva. Nuevamente bienvenidos todos, y yo creo que ya aquí podríamos iniciar, ¿verdad? Claro que sí, doctora. Eres muy amable. Bueno, siempre que estoy frente a mis estudiantes o en una conferencia, empiezo por decir que es bien importante saber quién te habla, de qué te va a hablar y por qué. No importa el escenario y no importa de pronto mucho la profundidad del tema, si es una primera oportunidad de dirigirse a un grupo, tú tienes que saber quién te habla, por qué te va a hablar y de qué te va a hablar. Así las cosas, resumo entonces mi presentación, que ya en las diapositivas también está un poquito más amplia, como lo decía nuestro querido funcionario en ese proceso jurídico de la Contraloría. Patricia Bolaños es mi nombre. Bueno, soy barranquillera de nacimiento, pero de corazón tulueño. Hace mucho tiempo por acá en el Valle del Cauca. Por estas tierras me trajo la Policía Nacional de los Colombianos. Pertenecía a la institución policial durante cerca de 26 años y ahora soy subcomisario de la Reserva Activa. ¿Por qué les cuento esto? Porque es importante que sepan que quien va a hablar de lo público fue porque ya tuvo algún tipo de experiencia allí, ¿verdad? Aunque haya sido en el pasado. Ya hace muchos años que di el paso al lado y que ahora me encuentro, como les mencionaba, con la asignación de retiro. Soy abogada ucebista, tengo 2 especializaciones en administrativo y en derecho constitucional y una maestría en pedagogía universitaria. Asimismo, lo mío, lo que me encanta es estar aquí capacitando y por eso soy docente universitaria y hace cerca de 10 años laboro en la UCEBA en la Facultad de Derecho, regentando diferentes materias. Esa es Patricia, ese es el resumen de su currículum vitae, que para este tema no es que sea muy importante porque, insisto, es un tema del resorte de todas las personas que estamos en Colombia y por eso
no es necesario el título para hablar del tema, no es necesario un título, ni 5, ni 10, ni 7, solo es una presentación general que en definitiva es necesario hacer, porque vamos a hablar de participación ciudadana y de control político. Yo tengo 2 historias para que iniciemos. La primera, algo que me sucedió hace algún tiempo, y es que cambié un celular. Creo que a muchos de pronto nos ha pasado este puntico de lo que les voy a contar. Cambié un celular y cuando el nuevo propietario lo tenía en sus manos, yo empecé a ver una cantidad de funciones que yo desconocía que ese celular tenía. ¿Qué les quiero significar así? Que nosotros en nuestra cotidianidad, en el común del desarrollo de nuestra vida, no leemos instrucciones. La querida Madeline, ¿estás pidiendo la palabra o se te alzó por allí la manito? Me aparece aquí en el mensaje que estás como pidiendo la palabra. Bueno, parece que no. Entonces, el punto es que la generalidad es que no leemos instrucciones, y sobre todo en electrodomésticos, ¿no? O sea, para complementar, a veces llegan unas cartillitas como muy poco entendibles, en ocasiones vienen en diferentes idiomas y el que menos encontramos fácil es el español, entonces ya deje eso por allá que ya sé cómo funciona. Y cómo funciona es que en determinado momento o no usamos los electrodomésticos, aparatos o lo que compramos, no lo usamos como corresponde porque se nos olvidó, no quisimos o leímos de manera muy general el manual de instrucciones o simple y sencillamente ni lo leímos. Esa cartillita es la primera que va para la basura y venga acá ubico mi televisor y venga acá saco mi computador y venga acá conecto mi celular. Esos temas no son de desconocimiento de ustedes porque entre más avanzamos en este punto donde nos puso esta pandemia mundial de hablar de virtualidad, más nos acercamos a toda la tecnología, ¿verdad? ¿Cuál es la moraleja del asunto aquel de no leemos instrucciones? Que lo mismo pasa con el derecho, lo mismo pasa con nuestra cotidianidad, lo mismo pasa con el campo jurídico y lo mismo pasa con esa posibilidad que tenemos dentro de nuestro estado de pronunciarnos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no sabemos, como no leímos el manual de instrucciones. Yo he escuchado por allí, hago la salvedad y no tiene sentido, solo quiero comentarles, no importa la religión que cada uno practique, ese no es el tema de discusión en este punto, pero por allí he escuchado a un pastor que le llama a la Biblia el manual de instrucciones. Me gusta ese nombre. Solo quiero significarles que hasta para entender la palabra hay manual. Entonces, si a la Biblia le llaman manual de instrucciones, en el Estado nuestro manual de instrucciones es nuestra carta política, nuestra constitución, la porta aquí madres de familia, docentes, veedores, funcionarios, servidores, abogados, colegas míos, la mayoría por X, Y motivo o determinado tiempo hemos tenido la carta política o en nuestro computador o en nuestro celular o en nuestra mano. Pero ¿hasta dónde hemos interpretado, sobre todo lo más importante, nuestros derechos? Creo que ya las prohibiciones están a la luz del día y se les hace mucho escándalo, ¿verdad? Entonces, lo que más deberíamos evidenciar a diario es ese manual de instrucciones constitucional para recalcar, para reconocer y para recordar, en definitiva, día a día nuestros derechos. Entonces voy a puntualizar aquí con esta primera historia y es diciéndoles de aquí en adelante, no solo tener el manual de instrucciones a la mano, si de verdad queremos entender la palabra de Dios, el manual de instrucciones a la mano llamado carta política, si de verdad queremos recordar nuestros derechos y cada vez que a nuestras manos llegue ese nuevo aparato, esa tecnología, lo que compres, que diga manual de instrucciones, hay que leerlo. Entonces es una sugerencia muy respetuosa, pero en un momento dado verás que muy valiosa, ¿vale? Esa era como la primera gran sugerencia antes de adentrarnos a hablar de la temática que les preparé para esta tarde. Un segundo escenario,
y una segunda historia tiene más que ver, está más ligada. Ahorita la sugerencia es para todos de leer manual de instrucciones y de tener en cuenta nuestra carta política en su importancia para reconocer nuestros derechos. En este punto lo que quiero comentarles es aquel buen principio, valor, no sé de pronto cómo más llamarlo para darle su trascendencia, en cuanto nos movemos y tenemos esa necesaria convivencia ciudadana en lo que concierne al servir, en lo que concierne a, hoy día se ha puesto muy de moda, luego de que pasamos pandemia, de que nos encontramos con un paro a nivel nacional bastante fuerte, y se empezó a hablar en muchos ámbitos de la famosa empatía, que alguien me lo resumía con conocimientos psicológicos, que es nada más y nada menos que ponerme en los zapatos del otro, entender la vida del otro y de pronto evitar hasta comentarios, evitar críticas, porque lo hemos repetido y nos lo enseñan en casa, ¿verdad? Algo así como nadie sabe lo de nadie. Entonces, aquí va esta historia y ya les contaré qué relación tiene hablar de manual de instrucciones y de esta historia con el tema que nos atañe de manera central, como lo es precisamente la participación ciudadana y el control político. La historia data hace mucho tiempo, por allá, una persona en el bosque. Es una historia bastante bonita, con anécdota allí moraleja, en la medida en que implica unos animalitos. Y el punto es que iba una persona del común por el bosque y advierte que hay un conejo que, contrario a comerse la comidita, la lleva. Entonces vio que el conejo hacía el ejercicio 3 veces al día de buscar comida y llevarla a un lugar. Esta persona se puso muy atenta a mirar cuál era el destino a donde iba la comida del conejo y notó que el conejo le estaba llevando carne y mucha comida 3 veces al día y hasta más en ocasiones a un oso. El oso estaba herido. Entonces, el oso y el conejo no es que sean muy amigos, no es que coman lo mismo, no es que convivan mucho, pero el conejo era de buen corazón y estaba atendiendo al amigo oso. El forastero, allí en el bosque, que ve esta escena, se viene a la ciudad, llega aquí a Tuluá y se pone de acuerdo con unos amigos para hacer un ejercicio social. Y va por allí bien central en la Sarmiento y se hace el herido para mirar cuántas personas con él hacían el papel de conejo. Es decir, él caracterizó el oso. Estoy mal, estoy herido, vamos a ver cuántos conejos vienen a preguntarme cómo estoy, a regalarme medicamento, a traerme comidita. Pues estuvo cerca o más de 24 horas en la calle Sarmiento este hombre y no llegó ningún conejo, no llegó ninguna persona ni siquiera a preguntarle qué te duele, te traigo agua, qué necesitas, no. Todo el mundo, si se quiere, lo ignoró. Cuando él se reúne con los amigos, dentro de los amigos había un guía espiritual de esos sensei que saben mucho de todo, de estos temas de crecimiento personal y el asunto. Entonces llegó muy decepcionado el forastero que fingía de estar herido y dice, no, la gente no quiere servir, la gente no ayuda a la gente no tiene empatía, la gente no tiene corazón. Y lo que le dijo el sensei fue, el problema no está en que la gente sea solidaria o no, el problema está en que todos queremos ser oso y ninguno quiere ser conejo. Es decir, la moraleja es, yo no puedo estar aspirando y esperando siempre a que me sirvan, a que me atiendan, a que me den la mano, sino que debo tomar la iniciativa de hacerlo. El ser conejo es el tener buen corazón, el tener empatía y el ir a ayudar, no esperar a que me ayuden. Ahora bien, les decía, ¿qué relación tiene la primera historia y la segunda con lo que vamos a ver ahorita? La primera, desde ya hay una invitación bastante bonita, fuerte y puntual, y es conocer no solo la constitución política nuestra, sino la normatividad en general.
A veces decimos, para eso están los abogados, y es verdad, los abogados tenemos que leer mucho, tenemos que estudiar mucho, pero eso no significa que yo en cualquier otro rol, ocupación o profesión, o en mi vida cotidiana, si no tenga ninguna ocupación o profesión, no pueda también entender la Constitución, entender la normatividad, sobre todo en temas que me atañen como persona y como ciudadana. Ilvana esta gran sugerencia puntual con la historia que les acabo de contar en razón a la convivencia. Tenemos quien nos lidere, pero también tenemos una obligatoriedad de supervigilar esa persona que nos está liderando. Si nos ubicamos en Tuluá, entonces sabemos que tenemos un alcalde, que hay una administración municipal a nuestras órdenes, que hay un interés de esa administración y es servirnos a todos. Yo le digo a mis estudiantes, siempre me dirijo a las autoridades con respeto y yo digo, por ejemplo, nuestro alcalde, y el señor ni siquiera me conoce a mí y yo no voté por él, y no es por nada malo, no somos amigos en la vida y mi voto fue por otra persona, punto. Acá el asunto no es político, el asunto primero es de respeto y segundo es de incumbencia general, es decir, al interesarnos a todo lo que ocurre en la ciudad, no importa quién nos está dirigiendo y realmente quién lo eligió, es nuestro alcalde, es nuestro líder y nosotros en ese corazón y en ese servicio, no de oso para que nos sirvan, sino de conejo para servir, tenemos que estar atentos de dos cosas, básicamente dos aspectos y elementos que caracterizan este ejercicio de control político como tal y son precisamente los recursos económicos y los servicios públicos. Creo que me sugerían que es capacitación, es decir, aquí es especie de un monólogo, la que maneja el tema soy yo. Sin embargo, si tienen dudas o quieren que les aclare algo muy puntual, porque el tiempo no da de pronto para estar despejando mucha información, me piden la palabra y con gusto, ¿vale? Entonces aquí termina como la contextualización inicial de realmente esta otra, si se quiere, media horita, 40 minutos máximo que nos espera de capacitación. Voy a compartir por acá la información que les traigo. Y ya viendo las ayudas tenemos más idea de ese tema tan destacado, trascendental e interesante que, como les mencionaba ahorita, la idea ciertamente es que lo conozcan y no de pronto ubicarnos en aquel punto de para eso están los profesionales, eso no me interesa, porque resulta que si hablamos de recursos, de dónde está el dinero, qué hacen con nuestro dinero, ese interés debe ser de todas y de todos los residentes aquí en nuestro país. Esto no me deja compartir, vamos a intentarlo de otra manera. Hay que tenerle paciencia a la tecnología, todo no está finiquitado ni hecho, pero bueno, siempre hay temitas acá para resolver, pero aquí estamos. Ya. Porfa, a los que tengan por ahí su micrófono a la mano, ¿me confirman si ven mi pantalla? ¿Ya están viendo las diapositivas? Sí, ¿Son tan señora. amables? Sí, señora. Sí, doctora, ya estamos viéndola. Gracias. Vale, muy amables. Sí, señora. Bueno, están muy atentos y eso me encanta. Si van teniendo dudas, como les digo, quieren hacer algún aporte, bueno, ahora que estoy proyectando, más bien me hablan, porque si levantan la manito, tengo la pantalla por allá de los mensajes escondida, entonces le toca es que me active el micrófono y me hable. Listo, bienvenidos entonces a esta información muy sucinta para hablar de participación ciudadana y ese control social, de los cuales, como si nos ubicamos en Tuluá, tulueños o no, de hecho ahorita en mi presentación les decía, yo soy barranquillera, pero aquí resido, ¿verdad? Y si estamos aquí en el control en el centro del valle, tenemos toda esa absoluta posibilidad de ejercer control. Los requisitos para pertenecer a veedurías, los requisitos para hacer supervigilancia, los requisitos para estar atentos de todas nuestras situaciones son ninguno. Eres una persona interesada en ese interés general,
preocupada sobre todo en cuanto a recursos, qué dinero hay, en qué lo van a invertir, por qué lo invirtieron, dónde está, cómo va, cuál es el link de esta audiencia para destinar un contrato público en Tuluá y puedo estar allí como veedor. E insisto, los requisitos no son ser colombiano de nacimiento de 18 años de edad, los últimos 3 años haber trabajado en la Contraloría Departamental, Municipal, Nacional. No, aquí no hay requisitos. Aquí es la preocupación como persona de todo lo que está pasando en razón a recursos y servicios públicos si se ubica uno aquí en Tuluá, pues en la ciudad. Allí está el resumen de mi presentación, como les decía ahorita. Importante que sepan ustedes que quien les va a hablar es porque está un poquito allá en la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Empecemos entonces como con esta definición puntual. Esta definición no está plasmada en la ley, ni hace parte de sentencias, ni nada, simplemente la quise mostrar básica para ser mejor comprendida. Cuando hablamos de participación ciudadana, a pesar de que esa posibilidad de ciudadanos se le da a todas las personas, pues se va a llamar ciudadana más que porque yo adquiera ciudadanía a determinada edad, es porque estamos hablando de ciudad, es porque estamos hablando de alguna manera del lugar donde estamos, ¿verdad? Y cuando hablo de ciudad, no es la ciudad solo hablar de Cali y de Tuluá, también es del país, solo que la concepción de ciudad se da en razón a cómo funciona, qué se aporta, qué se tiene, quiénes son como los actores aquí principales en esta convivencia. Así las cosas, siempre inicio definiendo como títulos que el sentido común es el menos común de los sentidos, y si desde allí empezamos a entender, de definir, de entender en este punto con esta temática tan bonita, esto no es álgido, es sencilla, y podemos quedar muchos aquí que nunca hemos participado en una veeduría, nunca hemos hecho parte de una supervigilancia de gastos, de inversiones, de servicios, podemos hacerlo en razón a conocer la temática, ¿verdad? La participación es un proceso, ese participar desde la ciudadanía, respetando y concibiendo qué ciudad es un proceso. Hay unos actores sociales, se le llama actores porque se están moviendo, ¿no? No es cualquier parte del pueblo, sino quien está tomando medidas. Entonces, proceso mediante el cual actores sociales, es decir, se van a mover en ese aspecto social, en el aspecto económico y en el aspecto político principalmente, y partiendo de esas necesidades que como ciudad y como comunidad tienen, participan entonces en forma activa en el escenario de lo público. ¿Para qué? Para que no sea de pronto en la ciudad nuestro alcalde tomando decisiones y nosotros ni idea de qué está pasando allá. Y llega el momento de despedirse el alcalde de su mandato y nosotros ni nos dimos cuenta cómo se llamaba, ni qué fue lo que hizo, ni cómo fue que trabajó. No, aquí la invitación por eso y la definición dice participación activa de esos escenarios públicos, porque es que desde organizarnos podemos entonces incidir en esa definición de asuntos colectivos y obviamente poder así mantener, modificar o transformar nuestro entorno. Un ejemplo básico para que nos podamos empezar a entender mejor en qué consiste esta participación ciudadana. La criminalidad en Tuluá, que si se quiere es a nivel país, ¿no? Ya sabemos por las redes que Barranquilla está imposible, en seguridad que en Bogotá están ataracando increíblemente, que en Cali es difícil la situación, y Tuluá, aquí vamos también soportando una situación quizá de desorden público bastante interesante y de criminalidad en cuanto a hurtos, homicidios, en fin,
yo resido listo acá en Nuevo Príncipe, preocupada por esa situación, puedo entonces vincularme a través de mi cuadrante, de la institución policial y de la primera autoridad de policía del municipio, en saber cómo está la situación, qué medidas se toman, qué información puedo llevar yo allá, qué se necesita en mi comunidad. Y repito algo que les recomendaba ahorita y que les decía hay que tener en cuenta. Mira, yo en estos momentos me voy a preocupar por eso activamente y empiezo a mover esos hilos de qué está pasando, dónde está mi cuadrante, en qué oficina de allá mismo. Ahora vamos a analizar que está ese consejo también de participación ciudadana a nivel local, ordenado por la ley. Y yo voy a dar con esos actores directos que me van a poder dar la mano y me van a atender y me van a colaborar y vamos a tomar decisiones juntos. Y yo no necesito ser lideresa, yo no necesito pertenecer a la Junta de Acción Comunal. Si podemos, mejor. Pero si no me he preocupado por saber cómo pertenecer a, pero sí quiero preocuparme para aportar, para vigilar, para saber, para de algún modo hacer parte activa de esa organización que se necesita y reestructurar así toda esta parte de seguridad, perfectamente puedo hacerlo. Entonces, ese es como el ejemplo de participar como persona de ese ambiente, de lo público, de ese escenario, de hacerme activo allí y de entonces lograr o mantener lo que ya se trae si está bueno, o modificar lo que se trae para ver resultados o definitivamente transformar todo aquello que nos está perjudicando, que no funciona. Voy a estar haciendo algunas pausas y a veces bajo mucho la voz, es porque espero que me logren captar bien el mensaje, es porque ando un poquito agripada y no quiero como que me dé acá exceso de tos, entonces vamos controlándolo con agüita. Listo, ya teniendo ese concepto de participación ciudadana de manera más general, vamos a mirar este punto del asidero jurídico, de la base, es decir, no importa, insisto, no me diga, doctora, pero es que eso, claro, usted porque es abogada y sus estudiantes, no, esto te interesa a ti, me interesa a mí y es muy claro, sobre todo que sí sé en qué parte de la normatividad se me está facilitando a mí hablar de participación ciudadana, me están regalando conceptualizaciones, definiciones de cómo es, qué es, cómo funciona, pues nos va a ir mejor, ¿verdad? Entonces, por eso acepten más bien esta información que de manera básica se trae. Ese soporte legal, constitucional y legal, es a lo que llamo en su completud allí asidero jurídico. Y es hablar que inicialmente, siempre que vamos a hablar de leyes, se hace como especie de una pirámide y sin duda lo primero que emerge allí es la carta política, ¿verdad? Entonces, aquí ubicada en el centro, nuestra Constitución Política de Colombia, desde su artículo 1, el 2, que lo vamos a evidenciar ahorita cuando hablamos de fines esenciales del Estado, el artículo 40, que lo vamos a definir ahora cuando hablamos de ese derecho tal vez como fundamental, tal vez no, de ese derecho fundamental llamado participación ciudadana que tenemos todos, y ahí está definido constitucionalmente, importante resulta conocerlo, y el artículo 113, entre otros, esos no son todos los que inciden en hablar de participación ciudadana, pero sí los más importantes, y el 103 que define puntualmente los mecanismos de la participación ciudadana. Desde que en nuestra Carta Política estamos diciendo que Colombia como república se caracteriza por ser participativa, democrática, que se practica la igualdad, que hay dignidad humana, que es pluralista. Desde allí ya estamos diciendo, esto no es una célula acá, el gobierno, no cabe más nadie, esto funciona así a nivel nacional, así a nivel regional y así a nivel local. Por el contrario, el hecho de decir democrática, social, pluralista y participativa ya nos está diciendo, esto es de todos. Que escogemos a esos miembros de corporaciones, que escogemos a un líder nuestro por allá llamado presidente para que desde el Ejecutivo
ocupe esas funciones y esas calidades de primer mandatario, eso es otro asunto, pero que todos tenemos derechos en este sentido de la organización, de cómo va a funcionar todo, de las decisiones más importantes, todos tenemos derechos, eso es claro. Entonces, lo primero en ese preámbulo, artículo primero de nuestra Carta Política, precisamente es lograr concebir como esa gran importancia que tengo como persona para lograr también esa modificación, transformación, reorganización de mi entorno, si así se necesita. Eso desde la Carta Política, lo más importante. Luego en jerarquía de leyes sigue la 757 de 2015, que es aquella ley mediante cual se dictan disposiciones en todo lo que tiene que ver con el derecho a la participación democrática, a la participación ciudadana. Encontramos la ley 850 de 2003 que nos habla de las veedurías ciudadanas y encontramos la ley 134 de 1994 que habla de los mecanismos de participación ciudadana allí, pues obviamente basado en el artículo 103 constitucional. La ley desarrolla estos mecanismos e indica cómo funciona cada uno de ellos. Ahorita lo vamos a recordar así de manera muy general. Entonces, la Carta Política y estas tres leyes que privilegié acá no es que sean las únicas, pero en un momento dado sí podemos decir que son las más importantes. No oye nada. No se oye nada. ¿Pero qué tiene esto? Cuando alguien me está hablando o tiene encendido el micrófono por allá en casa. Hablando ella. Yo creo que más bien se le activó. Revisamos por nuestros micrófonos. Pero aquí esto que esto es. Bueno, ¿Qué aquí? ¿me confirman porfa si cambió la pantalla? ¿Están viendo la otra diapositiva? Sí, señora. Ok. Les decía que siendo importante el preámbulo, el artículo primero, el 40, el 103, también privilegié este artículo segundo porque el artículo segundo lo vamos a encontrar evidenciado en toda nuestra cotidianidad, y es decir, cuáles son esos fines esenciales del Estado, es decir, qué fin tiene ese Estado colombiano en razón a nosotros que estamos aquí, y no importa que sea en Tuluá, en Barranquilla, donde tú vivas, porque estamos hablando de Estado y Estado es todo, ¿verdad? Los 32 departamentos, los 1.108 municipios, todos estamos allí si hablamos de esa división geográfica de nuestro país. Entonces está diciendo desde ese artículo segundo que el Estado tiene esa obligatoriedad constitucional y también complementada en lo legal de servir a la comunidad, de promover la prosperidad, de que se hagan y se lleve a cabo esa efectividad de principios, derechos y deberes que la misma Carta Política consagra. Mire aquí, tiene todo que ver con ese derecho fundamental establecido en el 40, de cuando nos habla de participación democrática, participación ciudadana, y es decir, desde el artículo segundo, que como fin del Estado está también el facilitar la participación de todos en las decisiones que afectan la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Se complementa en ese defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial. Aquí se complementa también ese artículo segundo, aquí finaliza, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. También habla de esa responsabilidad de las autoridades de la República. Qué pena, Entonces, compañeros, lo que pasa es que se me cayó el internet. pero si te estamos escuchando, creo que tu internet está activo. Entonces, se le está dando una responsabilidad también a las autoridades constitucional y legalmente conocidas y reconocidas en nuestro país. Vamos a continuar acá con, luego de analizar
la definición de participación ciudadana, el asidero jurídico que tiene esa participación ciudadana, recordar lo que establece el artículo 2 de nuestra Carta Política, aterrizándonos nuevamente en esa participación ciudadana como tal. Miren lo que establece el artículo 40 de nuestra Constitución. Está diciendo esos derechos del ciudadano, hasta dónde tiene derechos el ciudadano para decir, preocúpese por su entorno, usted también es importante para el país. Y entonces, constitucionalmente, como derecho fundamental, se encuentra que el ciudadano tiene ese derecho a participar en conformación, ejercicio y control del poder político. El poder político nuestro, tanto de el alcalde como su gabinete, el primer gran control que tiene también son esos concejales que elegimos, ¿verdad? Un consejo bien estructurado es el control político directo del alcalde, pero no quiere decir que cualquier persona no pueda ejercer tal derecho. Por el contrario, todos estamos en esa posibilidad y con esa competencia de ejercer tales controles. Entonces, para hacer efectivo este derecho, aquí hay una serie, 7 aspectos, 7 numerales en total de esos derechos que puede así efectivizar el ciudadano. Elegir y ser elegido, tomar parte de todos los mecanismos de participación ciudadana, para los vamos a recordar, también de constituir partidos, movimientos y agrupaciones. Eso no es para determinados colores o para determinadas personas. Si nos organizamos perfectamente podemos hacerlo. Miren la posibilidad que tenemos de revocar el mandato de los que ya están elegidos, siempre y cuando la Carta Política y la ley así nos los permita. Podemos, y como derecho se establece, tener iniciativas en las corporaciones públicas, interponer acciones públicas en defensa de nuestra Constitución y la ley. Y también acá ya finalmente el artículo 7 nos habla de esa posibilidad inclusive de estar allí ejerciendo cargos públicos como tal. Esa era la forma de recordar ese derecho fundamental desde ese artículo 40 constitucional. Aquí continuamos entonces. Esto lo quise llamar yo como una lluvia de acciones, unas palabras que alrededor de la participación ciudadana inevitablemente deben moverse y presentarse. Recuerdan, el título de la capacitación de hoy es participación ciudadana y o control social. Básicamente es lo mismo. Es decir, si yo de manera activa, haciendo efectivo ese artículo 40 de nuestra Carta Política y conociendo la normatividad de participación ciudadana, sobre todo la Ley 1757 de 2015, voy a estar con otras personas supervigilando nuestros recursos, servicios públicos, cómo va esa actividad que desde una administración se desarrolla. Hablemos del ente territorial nuestro más importante dentro del municipio, como lo es precisamente la administración pública, la alcaldía. ¿Cómo yo puedo entonces reunirme y qué voy a hacer? Entonces, ya tengo participación, ni más ni menos lo que se hace es un control social. Ese control de cómo vamos, ese control de, no es mi interés personal controlarte, ni voy a controlar tu persona como desarrollo de pronto, digámoslo, nuestro alcalde, entonces dicen por acá que es abogado, padre de familia, empresario. A mí no me importa cómo será como padre de familia, ni voy a estar atenta en cómo se comporta, si de pronto es bien respetuoso con su esposa e hijos o no, sería lo ideal, ¿no? Un líder tiene que ser también ejemplo en ese desarrollo familiar, pero no es mi interés profundizar allá en su vida personal, de su intimidad, sino en el desarrollo de lo social, en el desarrollo de lo político y en el desarrollo. Aquí esta diapositiva en el centro tiene lo más importante que nos motiva a estas acciones y se llama interés general. Esto es una máxima, interés general, que se mueve cuando hablamos de lo público.
cuando hablamos del derecho público, cuando hablamos del derecho administrativo. Todo lo público es nuestro. Cuando estaba por allá empezando apenas mi universidad, que iba por ahí, no sé, cuarto, quinto semestre, precisamente quise entender derecho administrativo. Bueno, ¿qué es lo que administra? ¿A quién administra? ¿Por qué administra? Entonces, cuando te hablan de administrativo, hasta relacionas con administración. Y muchas veces te ubicas en una empresa o en la administración precisamente general, en la administración de empresas, y no, el derecho administrativo hace esa diferenciación tan importante porque en la administración de cualquier empresa hay un interés muy personal, hay unas características como de empresa particular que lejanas están a parecerse de un interés general y realmente de lo público. Es así que cuando hablamos de la administración pública, la función administrativa, la idea concebida es que lo público es nuestro. Por eso es que a veces nos interesa tanto y ponemos mucho más cuidado cuando nos hablan de que en un ministerio, como lo que está pasando actualmente, hubo una novedad en un contrato, que bueno, se le pidió la renuncia a la ministra de las TICs, Karen Abudinen, que la van a investigar disciplinaria, penalmente, que la ley 80 del 93 allí no se cumplió porque hubo algunas novedades en cuanto falsificaron unos documentos. Yo, para enterarme de todo eso, lejos estoy de que me exijan títulos. Debo ser una persona preocupada por lo nuestro. Esos 70.000 millones que dieron de anticipo y que no aparecen son suyos y míos, por eso hay que interesarnos de qué está pasando, de que de verdad esta señora, si está implicada, responda, de que de verdad este señor apellido Tapia, que resultó otra vez aquí al tapiz de corrupción contractual en nuestro país, si de verdad va a informar quiénes más tenían incidencia en esta irregularidad en la corrupción contractual, pues que denuncie y que tengan que pagar todo, es verdad. Allí es donde se habla de control social. Y soy insistente en decirles, si hablamos de interés general y hablamos de lo público, estamos diciendo es nuestro. Por eso alguna vez también fueron ustedes testigos de que una hoy influencer muy famosa, la tal EPA Colombia, por allá destruyó Transmilenio. No importa que sea en Bogotá, es nuestro y es público, es el transporte público. Algún día tú y yo vamos a Bogotá, nos radicamos allá, qué sé yo, entonces también nos interesa no solo cómo va Tuluá, sino cómo va el país, ¿verdad? En razón entonces a esa importancia del interés general para el control social y para la participación ciudadana, hay algunas acciones que se ejercen, acciones bien importantes, que las llamo acciones porque no es organización y dejarla ya como un convidado de piedra, sino acciones porque están en movimiento, porque se ven parte de esa actividad ciudadana que no se queda solo en siendo poco empáticos en la criticadera, sino que de verdad me pongo a tratar de servir y a mirar cómo hago parte de controles y cómo hago parte de supervigilancia. Las acciones que estoy llamada a ejecutar son el organizar, el transformar, el participar, el cambiar e informar. Entonces, organizar. No somos iguales, está claro, en ningún sentido, ocupación, toma de decisiones, forma de amar y alabar a Dios, género, actividades que se cumplen, somos bastante interesantes y por eso se llama comunidad. Lo único que tenemos en común y comunidad es el estar acá en Tuluá juntos, el tener a veces ni el mismo clima. Muchas veces vienes de la herradura y está por allá lloviendo y por acá no, lo contrario. Pero si hay características similares, tenemos un alcalde, hay una UCEBA, hay una contraloría, hay cosas que son únicas para un municipio, hay otras que, y definitivamente las que más cambian son seres humanos, personas. ¿Por qué no organizar? Hablo de los seres humanos, porque como en definitivas, así como somos de diferentes en nuestra presentación, somos de diferentes en nuestros roles, en los que cada uno ocupa,
Lo que más mueve a las personas de decir, quiero saber más del tema, de veeduría, de participación, de control social, es lo injusto, es la insatisfacción de en qué se invierten los recursos, de cómo van los servicios públicos. Entonces esa insatisfacción nos lleva a pertenecer para tratar de organizar. Si yo veo que no está funcionando y con mis aportes se puede organizar, allí es donde está la sugerencia de este tipo de acción llamada organizar. Transformar, listo, ya está organizado, pero es que el tiempo cambia, las cosas pasan y hay que estar como claros en que no nos podemos quedar relegados en el tiempo. Y se presenta ese transformar, participar desde que tomo la decisión de no estar tranquila, de no estar solo criticando, sino de prestar mis manos para que mi entorno cambie. Y aquí dice cambiar e informar, porque es que a veces nos quedamos muy callados con cosas que ocurren y hay que saber informar, y desde ese participar activamente como ciudadano, ese informar es bien importante. ¿Cambió la diapositiva? Señora. ¿Cambió la diapositiva? ¿Sí? Sí, señora. Sí, vale, señora. Gracias. Ok. Entonces, acá hay otra información bien interesante en complemento a la definición de participación ciudadana, y es que representa ella. Aparte también de aquellas acciones que se deben tomar, hay una información de su representación dentro de la comunidad. La participación ciudadana, al tiempo que es un derecho, es un deber y también es un medio, y lo explico de manera muy general. Un derecho, nada más y nada menos que fundamental, artículo 40 de nuestra Carta Política. Un deber, porque en definitivas puedo ubicarme en diferentes roles. Si estoy en un rol de dirigente, voy a tener que soportar, y es mi deber ser transparente, y es mi deber rendir cuentas, y es mi deber no ser corrupta, y es mi deber ceñirme a lo que la Constitución y la ley exigen, y es mi deber hacerme visible con mis actuaciones y no huirle a ciertos controles de mis conciudadanos. En ese punto se vuelve un deber, y es un deber también mío, no solo en aquel rol de dirigir, sino de estar acá y participar, y ponerme al día, y moverme, y estar allí atenta también. Y es un medio porque el ejemplo que les ponía ahorita, yo no sabía que esto era un derecho fundamental, a mí no me interesa la participación ciudadana como deber, pero resulta que como me está afectando la situación de orden público de la ciudad, debo tomar esa participación como un medio para coadyuvar a que tal situación se supere, con mi información, con mis ideas, vuelvo al punto de con mis manos y el servicio, para que entre todos lo logremos, ¿verdad? Entonces ahí es donde se resume que esa participación ciudadana puede representar un derecho, un deber o un medio como tal. Hay una línea de tiempo bien interesante en estos datos de interés acerca de la participación ciudadana, y es que no se debe concebir que nació con la Carta del 91, por el contrario, otra hora indica que ya venían algunos brotes de cambio a través de plebiscito, a través de mecanismos, de esos mecanismos de acción ciudadana que no se están quietos, que por el contrario se movilizan y nos convienen a todos. Entonces, aquí saqué como 3 aspectos muy importantes, pero no son los únicos, ¿verdad? Antes de 1957, la mayoría tenemos esa información, las mujeres no teníamos derecho al voto. A través de un plebiscito de ese Frente Nacional se logra que en 1958 más de 1.900.000 mujeres ejerzan su derecho al voto. Empezamos a hablar de igualdad. Hombre, mujer, el género hoy día que se escoja determinada edad, son temas que pueden resultar difíciles o pueden resultar muy tranquilos. Y todo se basa, lo decía ahorita también, en la empatía, en el respeto. El otro decidió, no sé, lo que haya decidido, mi obligación no es sino respetar. En razón a la convivencia, el principio más importante que se materializa es el del respeto por el otro.
Entonces, desde hablar de participación ciudadana y hablar de esa evolución y de lo que se ha logrado en el tiempo, emerge como importante la mujer participando activamente en política desde 1957. La institucionalización también en 1958 de la acción comunal, esas reuniones de la comunidad en barrios, en sectores, en comunas, que viene siendo tan importante y que data desde ese tiempo, pero día a día se estructura, se caracteriza más y mejor, se aplaude ese trabajo de esos líderes en pro de sus barrios y de sus comunas, ¿verdad? Ya empieza a emerger la normatividad y a regular todos esos derechos que se nos conceden desde la Carta Política, y es por eso que ya en el 94 tiene su génesis la Ley 134, que habla sobre esos mecanismos de participación ciudadana. Por aquí los vamos a recordar. Y creo, antes de irme para los mecanismos de participación ciudadana, creo que aquí es importante este ABC o este 1, 2, 3 en la importancia de la participación ciudadana. Es decir, si en estos momentos estás inquieto allá en casa de, ¿yo para qué eso? Esta señora de qué me está hablando. Mira, aquí en 3 pasitos te lo digo de manera muy puntual. Si participas activamente como veedor, si participas activamente como ciudadano del común, pero allá atento en ese consejo de participación ciudadana, cómo es que va, cómo van nuestros recursos, cómo va la actividad desde la administración municipal como tal, entonces tienes que saber que la trascendencia de tu actividad es la siguiente. Primero, a través de esa participación tuya es cuando se está diciendo se materializa un Estado democrático y social. Se reconoce, está escrito, pero se ejecuta como tal cuando yo no solo elegí gobernante, sino que también me inmiscuí allí en lo social y me hago activo, ¿verdad? Entonces, la participación aquí es activa de todas las personas en todo lo que tiene que ver con gestión y decisiones y determinaciones públicas. Como segundo punto está que desde allí, desde la participación, se puede vigilar el exceso de poder, y no solo vigilar, sino evitar. Cuando no hay como alguien al pendiente de las situaciones pueden ocurrir cosas, pero si yo desde mi compromiso social, político, cultural, desde mi barrio, estoy pendiente a esos que les dimos poder, les dimos cierto poder, ¿cómo es que van? Se van a evitar excesos, ¿verdad? Que esos excesos finalmente nos toca pagarlos a todos. Entonces sí es mejor pararse en el primer punto de la prevención. Por cuanto al control sobre dirigentes, mandatarios y diferentes autoridades, es no solo político, sino que en igual sentido se realiza estricto control social, moral y jurídico. Por eso es importante ese control, porque no es solo para que no sea corrupto, sino también para que observe la normatividad, para que haya una moralidad pública adecuada, para que haya una igualdad y equidad social. Como tercer punto dice que se estimula la acción crítica y propositiva de la ciudadanía, y de esta forma se refuerza la legitimidad de las acciones políticas. Si tenemos un resumen de esto, de por qué es importante la participación ciudadana, porque el Estado me lo facilita, porque nuestros dirigentes deben ser controlados, porque en realidad debo ponerme activo como ciudadano, como persona, en todas estas acciones públicas que a todos nos interesan y nos involucran. Sigue otra información por aquí, bien destacada. Este resumen es sucinto, no se me estresen que ya en menos de 10 minuticos estamos terminando, y si van teniendo preguntas, anótenlas y al terminar el espacio procuraremos aquí entre todos dar respuestas u orientación a las dudas que surjan. Hay 3 pilares fundamentales que la Ley 757 de 2015, que es la que empieza a hablar, 1757, aquí me faltó la Ley 1757 de 2015, que es la que empieza a hablar de participación, la contempla, los contempla, y estos 3 pilares de esa ley, el primero
habla de los mecanismos de participación ciudadana, los resume o los presenta. El segundo está diciendo todas las entidades públicas no tienen ni siquiera la posibilidad, sino la obligación de tener ese espacio de rendición de cuentas, una rendición de cuentas que al tiempo de la mano pone ese control social a lo público. Y finalmente, otro de los pilares para completar los tres, junto a los mecanismos de participación y a la rendición de cuentas y control social de lo público, es la coordinación para la participación ciudadana. De esta coordinación para la participación ciudadana, a partir del artículo 77, 78 y hasta 80, que también habla de este tema, es donde nace en la ley ese Consejo de Participación Ciudadana que debe funcionar y que debe estar activo y que debe estar con reglamento y todo en cada municipio. Me enteraba que recientemente en Tuluá, en el mes de febrero, a través de un acuerdo se reglamentó todo lo relacionado con el Consejo de Participación Ciudadana en nuestra ciudad. Les decía que íbamos a recordar por aquí cuáles son los mecanismos de participación ciudadana y son los siguientes. Aquí no están en orden, simplemente inclusive es un recordar cuáles son. Y tenemos que los mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 103 de nuestra Carta Política, son el voto y la revocatoria del mandato. El voto ya la mayoría lo hemos ejercido, la mayoría de los que estamos aquí tenemos mayoría de edad, y es una democracia política, ¿verdad? Es ese ejercicio de poder elegir nuestros dirigentes a través de manifestarnos con esta actividad que materializa la democracia. La revocatoria del mandato, ayer preciso consultaba algo para mis estudiantes y me daba cuenta que se está indicando estadísticamente que más de 58 municipios en estos momentos, incluido Cali, que es el más cercano, están en ese ejercicio de revocarles el mandato a sus dirigentes. Hay más de 58 municipios, pero también hay gobernadores en las mismas, a quienes su pueblo les quiere revocar el mandato. Esta revocatoria del mandato, su nombre lo indica, es quitar de allí a quien no ha cumplido con su plan de gobierno, a quien viene demostrando desviaciones en el ejercicio del poder, de sus tareas, y lo importante de la revocatoria del mandato es que solo se da para gobernadores y alcaldes. Para el presidente no aplica este tipo de mecanismo. El plebiscito, que difiere del referendo, ambos son, o referéndum, como les dicen algunos, plebiscito y referendo, ambos son consultas, pero el referendo se atañe a consultas que están dentro de la misma normatividad para hacer cambios, y el plebiscito son situaciones nuevas. Se tiene la consulta popular, el cabildo abierto, al que muchos hemos participado cuando en el consejo convocan, y la iniciativa legislativa que tantos desconocemos, que pensamos que legislar solo es del Congreso, pero resulta que como mecanismo tenemos a la mano la iniciativa legislativa para también presentar proyectos de ley. Aquí continúa el objeto de la Ley 757 de 2015, que es la que le vengo presentando, que habla de participación ciudadana. Habla también el artículo 77 y 78 de la conformación del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, y prefiero entonces culminar con esta información. A través de la Ley 850 de 2013 se reglamentan las veedurías ciudadanas. Recordemos este concepto. ¿Qué es la veeduría ciudadana? Es un mecanismo también democrático. Es materializar nuestra democracia, nuestra participación. Es que nada de lo público esté ajeno a nuestro control, a nuestros ojos, a nuestra observación, porque te interesa para todos, ¿verdad? Entonces, este mecanismo democrático es de representación y nos permite a todos, a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, también respecto de las autoridades tanto administrativas como políticas, judiciales, electorales y hasta los órganos de control. Ejercer control sobre entidades públicas y privadas y organizaciones no gubernamentales,
tanto a nivel internacional, regional o local, que estén encargadas de programas, proyectos o contratos, porque lo que tienen como actividad es un servicio público. Es decir, si al país llega una empresa particular internacional, yo ¿qué voy a estar allí de vedora? De pronto en un momento dado, si tengo alguna queja, superintendencia tal vez de servicios públicos, de sociedades, qué sé yo, me quejaré porque me sentí afectada, pero si no es de carácter público, no tendría yo forma de decir, quiero hacer parte de una veeduría y vamos a revisar qué pasa, ¿verdad? La veeduría ciudadana siempre va a tener que ver con lo público, con nuestras autoridades, instituciones, estamentos o con particulares que cumplan esta tarea pública como tal. Si al punto de pronto hacemos un resumen como de pronto generalizado y serio de lo que al momento vimos y de lo que hasta el momento llevamos, en lo que podemos detenernos es primero en el concepto de la participación ciudadana, ¿verdad? Como proceso, teniendo como objetivo claro esa participación ciudadana, que no solo voy a generar un control para ver cómo va lo económico y el dinero, sino que también hasta en lo cultural podemos ejercer ese control. Hasta en idiosincrasia tendría esa injerencia el hecho de hablar de participación ciudadana. Sí podemos hablar también de cuál es la normatividad que debo conocer, cuáles son las leyes que voy a tener en cuenta. Recuerden que les hacía como esa generalidad casi que hay sucinta de tanto de nuestra Carta Política, pero también de leyes del 94, del 2003 y del 2015 que hablan de mecanismos y de participación ciudadana y de veedurías como tal. Podemos hacer ese resumen de los verbos, como los verbos rectores alrededor del movimiento, ¿no? Alrededor de la participación ciudadana: participar, organizar, informar, transformar, cambiar. Esa participación ciudadana que se nos presenta como derecho, como deber, como medio, y también terminamos repasando así los mecanismos de la participación ciudadana y al tiempo de esos mecanismos también hablar, como lo hicimos finalmente, de qué son las veedurías y en resumidas cuentas por qué son tan importantes, ¿verdad? Yo ya hice mi resumen, yo ya hice mi presentación, yo ya me siento feliz porque estudié, pero no sé a ustedes de pronto qué dudas les queden, no sé qué inquietud tengan, les haya surgido con base en la información que les acabo de compartir. Si es así, podemos destinar estos minuticos para que resolvamos dudas y entonces vamos orientando la finalización del espacio. Creo que por aquí está pidiendo la palabra Jessica y María Romelia. Primero Jessica, te escuchamos, y luego María Romelia. Hola, buenas tardes. Hola, Yo no vivo en Tuluá, pero estoy trabajando con la Junta de Asociación de Usuarios de la EPS en Sanar. Una de las actividades es la capacitación a veedurías, porque ellos son un grupo que hace veeduría a la calidad de la atención que se tiene, pues en este caso, por parte de la EPS. Pero yo tengo una duda. Realmente sí. Cuando se organiza una veeduría, ¿esta tiene que estar legalizada en una personería? ¿O no se puede reunir un grupo de personas y decir, yo quiero hacerle veeduría, no sé, que están pavimentando la calle, entonces quiero ver esa cuestión? ¿Se pueden reunir, pero tiene que estar legalizada en la personería? Bueno, ok. ¿Cómo te parece que tienes razón de cuando dices yo me puedo reunir con un grupo de personas y mirar cómo va? Es que cuando hablamos de que la participación es un derecho fundamental, no podemos encontrar traspiés en requisitos. Para tus derechos fundamentales y ejercerlos como tal, tú no vas a encontrar una serie de documentos de legalidad que nos interesa de pronto tener personería jurídica, identificarnos como veeduría, pues mucho mejor. Pero si el interés solo es
este dinero destinado para esto, perfectamente pueden hacer veeduría, vamos a suponerlo así, de una manera informal. Lo que pasa es que acá siempre se debe tener en cuenta es como el respeto por las autoridades, que piden, cómo ejercen esa veeduría, pero no significa que tengan que tener siempre un permiso, un registro para usted averiguar cómo vamos. Cuéntenme qué ha pasado. Es más, pueden hacerlo a través de derechos de petición, y cuando hablo de un derecho de petición es una solicitud simple basada en el artículo 23 de nuestra Carta Política, que lo único que dice es que la solicitud como parte bien importante de ese requerimiento es que sea respetuosa. Si tú, con el respeto indicado, vas a preguntarle a tus autoridades, a tus líderes, a tus mandatarios, cómo va tal situación, ellos tienen la obligatoriedad de responderte en el término legal. Así las cosas, lo que puedo concluirte es diciendo que no necesariamente, si leemos la 850 nos va a estar sugiriendo esos registros, ¿verdad? Y es lo mejor, pero no necesariamente para yo saber cómo va mi ciudad o cómo van determinadas obras, no tengo que tener personería jurídica. No es óbice la personería jurídica para solicitar esa información o ejercer ciertas vigilancias a determinadas actividades municipales. ¿Te queda claro, Jessica? Sí, muchísimas gracias. De acuerdo. María Romelia, alzaste la manito. Sí, muy buenas tardes, doctora Edith Patricia. Me parece muy importante, soy veedora de salud en el municipio de Tuluá, y hoy me parece muy importante esta charla esta conferencia que está dando usted, porque prácticamente vemos que sí verdaderamente está interesada en que la comunidad conozca verdaderamente cómo es la parte de la participación social, porque desafortunadamente lo que yo he podido observar, primero que todo en Tuluá nos falta tener los comités de control social, porque pues aquí prácticamente los funcionarios, respetándolos en lo que hayan hecho bien y lo que están haciendo mal, una de las cosas más importantes para ellos que se ha podido observar, no porque lo digan en palabras, sino en actitudes, es que no les ha interesado nada, no les interesa que haya un comité de control social de ninguna clase, porque lo estamos viendo aquí, que prácticamente hay que estar prácticamente reclamando y con la queja, con copia a los entes nacionales para poder que se interesen en hacer algo. En este momentico estamos nosotros tratando de que se conformen los comités de control social, empezando porque las asociaciones de usuarios en salud prácticamente es una preocupación muy grande. Yo estoy insistiendo con la parte nacional, con el ministerio y con la Secretaría de Salud departamental, pero la verdad es que es prácticamente muy desmotivante en el sentido que yo he trabajado prácticamente en Tuluá, me conocen como por nombre, porque en toda parte estoy prácticamente hablando, sugiriendo, reclamando, conociendo, capacitando, pero es muy duro en una ciudad que tiene tantos habitantes y que tiene tantos problemas a que uno esté prácticamente haciendo esto. Prácticamente no hemos hecho la labor de veeduría por la razón de que hay que estar atendiendo cantidades de quejas de los usuarios con lo de la salud, con lo de tantos problemas que hay en este momentico, como usted puede saber cuánto problema tiene la comunidad en general. Entonces a mí me parece muy importante, y una de las cosas que yo he visto que, para que usted entienda cuál es la falta de conocimiento, la falta de interés de los funcionarios públicos, que se acaba de conformar el comité de Copacos, como es de importante este comité, y se acaba por la insistencia mía sobre todo, porque la verdad es que aquí la gente, pues no sé, muchos ciudadanos a falta de conocimiento de cuáles son sus derechos, sus deberes, las leyes, las normas, entonces ellos creen que lo que hace un funcionario público es un regalo para ellos, cuando no se da cuenta que él es su propio jefe, que usted es su propio jefe de ese funcionario, que gracias a todos los impuestos que pagamos, pues ellos pueden participar de estos lugares. También es muy María preocupante. Romelia, tú me recuerdas algo que se complementa acá,
y ese punto, de pronto me ubicaba yo mucho en ese control social de recursos, de servicios, pero es que servicios, como lo mencionabas, también es hablar de salud, no solo de obras, sino todo lo social nos compete y podemos y queremos y debemos controlarlo. Eso de una parte, y de otra parte también complemento lo que dices, María Romelia, en el punto de no se involucran porque no conocen. Entonces, por eso son tan importantes este tipo de capacitaciones para que personas como tú, que ya están involucradas, que se preocupan, primero los que ya están, que no se cansen. Tienes que ser una incansable en este trabajo porque no es fácil. Y hay que contagiar a mucha gente de la información, de los ánimos, de esa iniciativa de supervigilar lo nuestro, el interés general y lo público es de todos, entonces todos debemos participar. Y los que ya están incansables, continuar con la tarea, y los que no se han enterado de cómo funciona, nunca han participado, pues vincularse de manera activa. María Romelia, me parece acertado tu criterio, me parece acertado Doctora, tu preocupación y es lo que hay que hacer, continuar. doctora, Dime. hay una cosa que me parece a mí muy importante y que me ha tocado en distintos auditorios por distintos funcionarios, a veces nacionales, que vienen a hacer determinadas socializaciones sobre determinadas normas, leyes o algo. Uno ve que verdaderamente no le dan la capacitación y la motivación al ciudadano, porque ellos prácticamente dan la capacitación es solamente hasta aquí, hasta donde nosotros. Pero de ahí para allá el ciudadano no queda conociendo si ese nosotros no les cumplimos al ciudadano porque ha estado dando muchos pasos y ya llegó de nosotros y no le cumplimos, entonces de ahí para allá no le mencionan las instancias donde el ciudadano tiene que seguir para llevar a feliz término su reclamación, su queja o lo que él está requiriendo allí. Entonces, eso ha sido prácticamente muchos ciudadanos que llegan hasta allí y dicen, no, pues yo le estoy reclamando, reclamé en Tuluá, no me atendieron, reclamé a la parte departamental, no me atendieron, no, esto es incansable, ya nadie me responde, no sabe que puede llegar a la parte nacional. Entonces, esta es mire, caso ejemplo, cuando vinieron a socializar el decreto 1801, de participación ciudadana, ¿cómo le parece que el decreto de la Policía de Convivencia Ciudadana, el auditorio estaba lleno de estudiantes de Derecho? Y entonces cuando la funcionaria viene a socializar este decreto y dice, es que mire, le dice un estudiante, que habían puros estudiantes de Derecho, si en el caso, ¿cómo sabemos nosotros que la Policía de Convivencia Ciudadana está capacitada y que no nos va a violar nuestros derechos? Y en el caso de que nos violen nuestros derechos, ¿donde quién acudimos? Entonces le contesta a la funcionaria nacional, mira, el encargado de que si un agente de la Policía de Convivencia Ciudadana le viola los derechos a un ciudadano, pues es el señor alcalde. Y sí, ya, y ahí se quedaron tranquilos, tanto el estudiante de Derecho como la funcionaria nacional. Yo me paré y pedí la palabra y dije, doctora, mira, qué pena, esa es la parte donde la gente, yo escucho cantidades de personas, no es que yo he acudido al alcalde porque él es el responsable de atender esta queja, pero no, es que no me ha contestado. O el secretario de gobierno, si se dan cuenta, no, pero es que no me responde. Le he mandado cantidades de derechos de petición y no me atiende, no me responde ni nada de esas cosas. Cuando yo le dije así, le dije, ¿por qué no le abren el camino a la gente? Que si el alcalde no le responde, para eso está la Procuraduría General de la Nación, si en el caso de que viole los derechos al ciudadano no le responda. Y entonces, ¿y por qué no le mencionan las entidades nacionales de lo que es la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, en el caso de Superintendencia Nacional de Salud, en el caso de Salud, en el caso del Ministerio? Entonces, ella me dijo, ay, discúlpeme, pero es que se me había olvidado, vamos a tenerlo muy en cuenta. No, es que aquí también a un secretario de gobierno que me pareció muy preocupante, un diplomado que estaba haciendo y a él le tocó capacitar, dar una clase. Entonces, cuando yo le decía, mira, por favor, ¿por qué no le dice
a la gente cuál es la competencia de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Fiscalía General de la Nación, porque es que cuando amarran al ciudadano a la queja en Tuluá y no le responden y cualquiera llegue y le dice, vea señor, no siga insistiendo con esa queja. Lo que pasa, María usted Romelia, es discúlpame ahí que te interrumpa, lo que pasa es que aquí también influye mucho lo que tú haces. Primero, estar activa en todas estas capacitaciones porque no todos sabemos de todo, ¿no? Yo me imagino los estudiantes de Derecho por allá iniciando su semestre se quedan callados porque creen que el que está liderando la capacitación tiene la razón, porque de pronto estás en capacidad de opinar de temas, de hacer sugerencias, de ir más allá en tu información porque te has capacitado. Entonces, lo primero que ha ocurrido anteriormente de la virtualidad los invitaban a una reunión y estaban ocupados. Y ahora en la virtualidad algunos se conectan, pero se ocupan en otras cosas. Entonces, también es esa motivación a la preocupación personal por estar informados, por estar actualizados. Y mira, seguramente no eres abogada, pero manejas temas de entes de control de tus derechos porque te capacitas. María Romelia, aquí te doy gracias por tu participación. Ya aquí como que se nos empieza a culminar el tiempo, entonces ya le doy la palabra a los funcionarios de Contraloría para que no sé si haya alguna sugerencia o ya cerramos el espacio, si son tan amables. Bueno, agradecer primero a todos por esa participación activa. De antemano a nuestra doctora, la doctora Edith Patricia, que tuve también la fortuna de que fuera mi docente y nos ha demostrado la experiencia y el bagaje que tiene en este tema. En nombre de nuestra Contralora Municipal, agradecerles, brindarles, tenemos una Contraloría de puertas abiertas y vamos a enviarles un link para que puedan calificar esta capacitación que se acaba de dar. La próxima semana, Dios mediante, estaremos compartiendo esta capacitación para que quienes no estuvieron en ella puedan verla y enterarse de estos mecanismos de participación. Sí, qué bueno que lo recuerdas, querido colega. Aparte de que queda el video, hubo alguien que sugirió se les facilitaran las diapositivas, no tengo ningún problema. Yo la hago llegar allí a Contraloría, el resumen sucinto que vimos de la información y ya me imagino que tendrán correos de los inscritos o algo para que se pueda duplicar esta información. No había lío, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Y lo recordarles a todos los participantes que si requieren una certificación desde la Contraloría Municipal, les emitimos la certificación de asistencia a la capacitación. Muchísimas gracias a todos por la participación activa. Gracias a la Contraloría, a la UCEBA y a todos los participantes de este importante espacio de capacitación. Buena tarde. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas Hasta luego.